Shabbat Shalom familia, ¿qué tal? Bendiciones, es un gusto saludarles, es un gusto estar con ustedes. Soy el pastor Juan Carlos Suaste, pastor de Asamblea Profética Berea, y como cada Shabbat es un gusto estar aquí en su programa Torah, un estilo de vida en algo nuevo para ti. Como siempre, reciba saludos de mi esposa, reciba saludos de mis hijas y reciba saludos de la congregación. Estamos todos contentos. La semana pasada empezamos a hablar un tema que, créame, no es nuestra intención crear ningún debate, no es nuestra intención atacar a nadie, no es nuestra intención tirarle a ningún grupo. Nuestra intención es traer la verdad, traer información verídica que usted puede confirmar, usted puede verificar y usted puede decidir cuál es la verdad que usted quiere creer. No, nuestra intención, como le dije la semana pasada, no es convencer a nadie, no es atacar a nadie, no es defender. Es más, mi intención no es ni defender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no necesita ser defendida. La palabra de Yahweh es verdad. Y el mismo Yeshua, nuestro maestro Yeshua, dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cómo conocemos la verdad? Estudiando, no solamente leyendo la escritura, pero escudriñando, leyendo, indagando, buscando. Y es así como nos podemos corroborar la información, podemos corroborar la escritura. Así es que no es nuestra intención entrar en ningún tipo de debates. Hemos recibido varias preguntas, hemos recibido varias cosas, comentarios que en su momento vamos a estar desarrollando. Uno de los comentarios fue el uso de la gorra, y créame, no voy a entrar en este estudio en cuanto a la gorra, pero hay una base bíblica. No está en la escritura, no podemos decir es bíblico y está en la Biblia, pero tiene una raíz, y muchas veces tenemos que ser lentos para criticar algo que no entendemos y no conocemos, y ser más precisos a estudiar. Pero en su momento, créame, en su momento yo voy a traer ese estudio. ¿Por qué nos cubrimos la gorra? La gorra en ningún momento es faltarle el respeto a nadie, no es faltarle el respeto ni a nuestro Elohim, ni a nuestro Dios, pero sino al contrario. Cuando estudiamos, esto es un tipo de respeto a la autoridad que está sobre mí. ¿Y quién es esa autoridad? Yahweh, el creador del universo. Yeshua, mi maestro. Así es que, pero más adelante, ese es un comentario muy general. El por qué se usa la gorra, por qué los maestros de raíces hebreas se usan la gorra. Porque al ponernos la gorra estamos reconociendo: mi conocimiento llega hasta aquí, y de aquí para adelante solamente dependo de lo que desciende del cielo, la sabiduría divina. Pero vamos a continuar. Solo quería soltar eso por ahí para que vean que no estoy evadiendo el tema, que no estoy queriendo, dice que va a hablar, pero no tiene fundamentos ni tiene nada. Sí hay fundamentos, y sí podemos decirle, no defender la posición, porque una vez más no estamos aquí para defenderlos, pero al menos darle el porqué de nuestras convicciones. Si mucha gente no lo usa, amén, respetamos. Una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que respetarnos tal y como somos. Si alguien no practica las cosas que yo practico, yo voy a amarlo, lo voy a respetar y le voy a ayudar, sin tratar de imponer lo que yo hago. Y ese es el respeto. Yeshua enseñó eso. Yeshua nos enseñó a ser respetuosos los unos con los otros. Así es que esta semana vamos a seguir hablando acerca de la teología de reemplazo. ¿Y cuál es la razón de estar hablando de la teología de reemplazo? Bueno, cuando al final, o más bien a modo que vayamos avanzando, usted se va a dar cuenta que todo esto de la teología de reemplazo tiene mucho que ver con lo que ahora se está moviendo sobre las raíces hebreas, y sobre la discusión que hay, que si esto es de Dios, que si no es de Dios, que los judíos, que los gentiles. Todo esto tuvo un comienzo. Todo esto empezó hace muchos años, no es nuevo, pero ahora lo que está pasando es que de alguna manera se está viendo un despertar para regresar al ADN original de lo que es la iglesia, al ADN original de lo que es el evangelio de Yeshua, de los primeros apóstoles, los primeros discípulos, y esto es lo que sucedió durante toda la historia a través de la teología de reemplazo.
Hoy vamos a hablar un poquito más en detalle y las siguientes semanas vamos a seguir hablando, porque créame, una vez que pasemos este tema, usted va a ver muchas cosas que usted va a decir, ahora las entiendo, ahora las comprendo, todo esto tiene sentido. La semana pasada veíamos que Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2, dice Pablo, Rab Shaul, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Veíamos que ahora hay una pregunta, o más bien ahora hay corriente de decir, hay un Israel espiritual y hay un Israel físico. El Israel espiritual es la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús. El Israel físico son aquellos que viven en Israel. Déjenme aclarar unas cuantas ideas ahora, ¿ok? Antes de continuar. Decimos Israel, son todos aquellos que está usted viendo del lado de su derecho, del lado derecho mío. Sí, la iglesia del lado izquierdo. El Israel físico y el Israel espiritual. Veíamos que la teología de reemplazo lo que trata de hacer es poner a la iglesia en el lugar que le corresponde a Israel. Ahora, una de las preguntas que surgía es, ¿quién es Israel? Porque si usted me está diciendo que Israel, entonces ¿qué pasa con esta foto que le estoy presentando ahora? En donde en el 2018 y en el 2019 hubo una marcha a favor de la comunidad lesbianos, gays, en Tel Aviv, en la ciudad, en la Tierra Santa, en Israel. ¿Cuál Israel? ¿A cuál Israel usted se está refiriendo? ¿Será acaso ese Israel? ¿O será acaso el Israel donde vemos a los judíos y vemos ya sea judíos con sus tefilín en la frente orando, o los judíos ortodoxos que son los que se visten de negro y traen sus barbas, sus pellos y todo eso? ¿Ese es Israel? ¿A cuál Israel? Para que quede claro, durante esta serie de estudios yo me estoy refiriendo al Israel de la palabra de Dios, al Israel bíblico. ¿Cuál es ese Israel bíblico? Bueno, ese Israel bíblico lo encontramos que fue el que nació en el monte Sinaí. A ese Israel es al que yo me refiero. Cada que usted me escuche decir, porque tenemos que ser Israel, no es que tenemos que ser judíos como los que viven en Israel, o es que tenemos que ser como la gente, o tenemos que tener la ciudadanía de la nación de Israel. No, tenemos que ser Israel, la nación que nació en el monte de Sinaí. La Biblia dice algo bien curioso. Fíjese, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 29 versículo 12, para que entres, hablándole Moisés al pueblo, para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo. Ponga atención, dice, para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo. Ahí está, el pueblo de Israel. Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Ponga atención, porque dice, no solamente yo con ustedes hago este pacto, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. El pacto era con la gente que estaba ahí, así como también la gente que no estaba ahí, incluyéndote a ti y a mí. Aquellos que íbamos a venir a ser obedientes a las instrucciones, porque de eso se trata el versículo 28, versículo 29, ser obedientes a las instrucciones que Él estaba dando. Porque mucha gente dice, bueno, entonces yo tengo que ser judío para ser Israel. No, bueno, entonces si yo soy cristiano, ¿yo puedo ser Israel? Sí, pero hay una condición. Tenemos que abrazar las condiciones del pacto. ¿Y cuáles son esas condiciones? La obediencia a los mandamientos. Una vez que somos creyentes en Yeshua, porque es el que nos da la entrada al pacto,
y nos comprometemos a ser obedientes a los mandamientos, a las ordenanzas y a los estatutos, entonces somos parte del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo que estaba en el Sinaí y el pueblo que no estaba en el Sinaí, pero que estaba Dios haciendo pacto. Dios hizo un pacto contigo y conmigo, que somos el Israel que vendría a ser injertado. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que fuimos redimidos por Yeshua. Y número 2, que tenemos un compromiso de ser obedientes a las ordenanzas, a las instrucciones y a los mandamientos. Ese es el Israel. Cada que yo me refiero a que tenemos que ser Israel, que somos Israel, es a una nación santa, a un pueblo santo, a un pueblo escogido. Pedro dijo en 2 de Pedro 3:7, mas vosotros sois pueblo escogido, nación santa, linaje, real sacerdocio. ¿De quién se estaba refiriendo? No de la iglesia, sino del pueblo de Israel, aquellos que vendrían al pacto. Ese es Israel, ¿ok? Solo quería aclarar ese punto, porque una de las preguntas decía, bueno, entonces, ¿tengo que hacerme judío para ser Israel? No, pero tienes que entender tu identidad. Fuiste redimido por la sangre de Yeshua, por la gracia, y ahora la obediencia nos hace que el Padre diga, tú eres mi pueblo. La teología de reemplazo dice, Israel, hay un remanente que tiene que salir, que es la iglesia. La teología de reemplazo dice, los pactos y promesas dadas a Israel son transferidos a la iglesia gentil cristiana. Los judíos tienen que convertirse a la cristiandad gentil. Ahora nosotros tenemos que evangelizar al judío para que acepte a Jesucristo y para que se convierta, para que sea un cristiano. Y eso nunca va a pasar. Por eso los judíos nos rechazan. Por eso los judíos no quieren ver ni en pintura cuando una persona dice, soy cristiano, voy a la iglesia el sábado, como puerco y no sigo ninguna de las leyes, ninguna de las instrucciones. Y el judío dice, bueno, tú me estás diciendo que me estás presentando a un Jesús que rompió el Shabbat, que hizo limpio todos los alimentos y que dijo que ya la ley ya no tenía autoridad. No, gracias, ese no es mi Mesías. Y ese es el problema. Pero la teología del remanente o el regreso de Efraín, el regreso de la casa perdida, la casa perdida de Israel, dice que la iglesia gentil que está fuera participa de los pactos y promesas dadas al remanente de Israel. Los gentiles cristianos deben identificarse con el remanente de Israel. Deben identificarse. No deben hacerse judíos, no deben abrazar el judaísmo, pero deben identificarse. ¿Cómo? Diciendo, los pactos son para nosotros, pero la responsabilidad a la obediencia de las instrucciones, los mandamientos, son también para nosotros. Hay una gran diferencia entre sacar a la iglesia del remanente de Israel a meter a la iglesia hacia el remanente. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que ha hecho la teología de reemplazo. Y lo que ahora las raíces hebreas en este tiempo final están haciendo es precisamente la teología de remanente. Es decir, nosotros la iglesia somos parte de la promesa, somos parte del pueblo, somos parte de la bendición de Abraham, pero tenemos que entrar y tenemos que obedecer los mandamientos, tenemos que obedecer las ordenanzas, tenemos que obedecer las instrucciones, tenemos que entender que la instrucción, la Torá, la ley, no ha perdido su vigencia y es un documento legal que sigue vigente al día de hoy. La semana pasada le decía, Hechos 18, el capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Fíjese, empieza diciendo, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. ¿Dónde estaba Pablo? En la iglesia de Corintio, la congregación de Corintio. Y halló a un judío, Aquila,
Priscila y Aquila estaban ahí. Recién venido de Italia. ¿De dónde estaba él? Había salido de Roma. Con Priscila, su mujer. Aquila y Priscila, los grandes líderes, ahí estaban. Por cuanto Claudio, el emperador Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, los había expulsado. So, la Biblia nos dice que ya había, desde ahí, desde el capítulo 18, había ocurrido la primera expulsión de los judíos de Roma. Aquila y Priscila, se cree que ellos eran líderes de la congregación de Roma, los hermanos que se reunían en Roma. Cuando Claudio los expulsa, se queda una congregación que estaba creciendo, pero que no tenía ninguna influencia judía, porque todos fueron expulsados. No tenía ni una influencia hebrea, porque Claudio los sacó a todos. Entonces era una iglesia con influencia ahora gentil. Y se empieza a armar el problema. Vamos a ver a través de la historia cosas. El sabor judío distintivo del cristianismo temprano no iba a durar mucho tiempo. A medida que la iglesia comenzó a extenderse más allá de Judea, empezaron a ocurrir los problemas. Y a través de la historia empezamos a ver qué sucedió. Fíjese, le voy a dar unos puntos históricos. Su mensaje, el mensaje del evangelio, fue abrazado por más y más gentiles, quienes no tenían interés en mantener contacto con las raíces de la iglesia judía, las raíces hebreas. Incluso peor, los nuevos líderes gentiles comenzaron a volverse en contra de los judíos, caracterizándolos como asesinos de Cristo. Estos fueron los primeros líderes gentiles de la iglesia, especialmente en Roma. ¿Listo? Ignacio de Antioquía. Y todos estos son padres de la iglesia católica. Ignacio de Antioquía enseñó del año 50 al año 117. Muchos de los apóstoles aún todavía estaban con vida, pero ya era cuando esta corriente se empezó a mover. Enseñó que aquellos que participaban de la Pascua son partícipes con los que mataron a Jesús. Ese fue el primer punto que se empezó a mover en la teología de reemplazo, que viene desde el año 50 de la era común. El año 50. Tenía 20 años, que ni 20 años de Jesús haber ascendido al cielo cuando se empezó a mover esto. Enseñó, Ignacio de Antioquía, enseñó que aquellos que participaban de la Pascua son partícipes con los que mataron a Jesús. En el año 100, del año 100 al año 106 después de la era común, después de Cristo, Justino Mártir, y no me vaya a crucificar porque digo Cristo, hay mucha audiencia de hermanos que se identifican con esa palabra. Después de la era común, para que tenga paz también. Justino Mártir reclamó que el pacto de Dios con Israel ya no era válido y que los gentiles habían sustituido a los judíos. Al año 100, ya Pablo ya había muerto. Pablo murió por el año 70. Quizá Juan estaba vivo todavía, pero estaba en la isla, por allá, en Pasmos. Pero ya se estaba moviendo que el pacto con Dios, de Dios con Israel, ya no era válido, se había terminado, y que los gentiles habían sustituido a los judíos. Parte de eso fue la destrucción del templo. Dios los ha abandonado, su lugar de adoración ha sido destruido, quedaron solos. Ahora la iglesia gentil, ahora somos el nuevo pueblo de Dios. Justino Mártir, búsquelo. Póngale Google, póngale, busque. Si usted es un estudioso, usted se va a dar cuenta. Le estoy dando los nombres, búsquelos. Ireneo, del 130 al 202, el primer siglo ya, declaró que los judíos fueron desheredados de la gracia de Dios. Ahora la iglesia gentil es la que tiene la gracia. ¿Le suena algo repetitivo? Vivimos por gracia porque la gracia fue dada a nosotros. Del 130 al 202 después de la era común. Del 155 al 230, Tertuliano, también un papa de la iglesia católica, un padre de la iglesia cristiana, como usted lo quiera ver,
Si usted es cristiano, usted va a decir, él fue el padre de la iglesia cristiana. Si usted es católico, usted va a decir, fue un papa. Es lo mismo. Dirían en un dicho en México que tenemos por ahí, es la misma burra nada más revolcada. Para decir que es la misma cosa. Tertuliano culpó a los judíos de la muerte de Jesús y argumentó que habían sido rechazados por Dios. Y no hemos llegado a Constantino, porque mucha gente dice, no, es que Constantino es el que cambió, y Constantino, todavía no llegamos a Constantino, estamos en el año 230. Del año 185 a 254, Orígenes es un nombre, no crea que son los Orígenes, Orígenes es un nombre. Él fue el responsable de mucho antisemitismo, todo lo cual se basa en su afirmación de que los judíos fueron los responsables de la muerte de Jesús. El argumento más grande es que los judíos fueron los responsables de la muerte de Jesús. Cuando si leemos las escrituras, todos, incluyéndome a mí, todos fuimos responsables por nuestros delitos y pecados. No hay que culpar al pueblo. Pues sabemos que fue un grupo de líderes religiosos, era un grupo específico, pero no el decir todos los judíos, porque fue un grupo. Pero realmente, si nosotros leemos la escritura, usted y yo fuimos también culpables de la muerte del maestro. Pero Orígenes decía, los judíos fueron los responsables de la muerte de Jesús. El concilio de Elvira, en el año 305, en España, prohibió a los cristianos compartir una comida con un judío, casarse con un judío, bendecir a un judío y observar el Shabbat. Suena como a la doctrina de muchas iglesias cristianas hoy en día. Pero el concilio prohibió, porque es parte de la doctrina cristiana, en defensa de muchos pastores, en defensa de muchos maestros. Esto viene en el ADN de la iglesia cristiana. Por eso mucha gente cristiana observa Shabbat. Ya no puede ser parte de nuestro grupo. Te tenemos que bloquear del Facebook, te tenemos que eliminar, te tenemos que sacar, te tenemos que excomulgar, porque eres un hereje a nuestra doctrina. Porque viene de... Prohibió a los cristianos compartir una comida con un judío, casarse con un judío, bendecir a un judío y observar el Shabbat. Concilio de Nicea, ahora sí, Constantino. Se cambió la celebración de la resurrección de la fiesta judía, de las primicias de Pascua. Se cambió la celebración. En un intento de desvincularse de las fiestas judías. Por eso ahora los judíos, o más bien los hebreos, el pueblo de Israel y los judíos celebran Pascua, celebran Pesaj, más bien Pesaj, que es el equivalente a Pascua, en marzo. Y los cristianos y católicos están celebrando Pascua en abril, porque hay dos diferentes fechas. Porque en el concilio de Nicea hubo ese desvínculo de no celebrar la misma fiesta. El consejo declaró, oiga lo que declararon en el concilio de Nicea, porque es impropio, más allá de toda medida, que en este más sagrado de los festivales debamos seguir las costumbres de los judíos. De ahora en adelante, nada en común, no tendremos nada en común con este pueblo odioso. Esa fue una de las resoluciones del concilio de Nicea. Ahora, usted se explica por qué hay Pesaj y por qué hay Pascua. Porque una se celebra en marzo y por qué en otra en abril. Porque muy raro la vez que se celebran en el mismo día o en el mismo mes, pero casi siempre separado. ¿Por qué? Porque desde el concilio de Nicea dijeron, no tenemos nada que ver con este pueblo odioso. Que ellos celebren su Pesaj, nosotros celebramos nuestra Pascua. Y si usted está en Estados Unidos, se diría, nosotros celebramos nuestra Easter, que vendría siendo a la diosa Ishtar de los asirios. Ahí le dejo ese detalle nada más. Eusebio, no termina ahí, Eusebio enseñó que las promesas del año 275 al año 339 de la era común, enseñó que las promesas de las escrituras eran para los gentiles y las maldiciones eran para los judíos. Afirmó
que la iglesia era el verdadero Israel. Todo esto es el fundamento de la teología de reemplazo. Desde el año 50 hasta los primeros siglos de la existencia estamos viendo cómo estas son las raíces y estas son las bases de la teología de reemplazo que vino a surgir muchos años después. Pero ahí está la base, usted la está viendo en la historia. Juan Crisóstomo, otro papa, otro padre de la iglesia, predicó una serie, fíjese este está tremendo porque dice, predicó una serie de sermones contra los judíos en el que afirmó, oiga las declaraciones de una persona cristiana. Juan Crisóstomo predicó una serie de sermones contra los judíos en el que afirmó, la sinagoga no solo es un burdel y un teatro, sino que también es una cueva de ladrones y un lugar de alojamiento para las bestias salvajes. Los judíos son asesinos, empedernidos, poseídos por el diablo. Su libertinaje y embriaguez entrega los modales de un cerdo. Juan Crisóstomo, esas fueron las declaraciones. Jerome, del año 347 hasta el 420, describió a los judíos como las serpientes que llevan la imagen de Judas. Sus salmos y oraciones son el rebuzno de los burros. Son incapaces de comprender las escrituras. Al pueblo santo y escogido de Dios. San Agustín afirmó que los judíos merecían la muerte y que estaban destinados a vagar por la tierra para presenciar la victoria de la iglesia sobre la sinagoga. Del año 354 al 403, San Agustín. Y la iglesia católica le puso el san de santo San Agustín. Entrando a la Edad Media, ya pasando más adelante a la Edad Media. En la Edad Media, dos conceptos erróneos se habían convertido ahora en doctrina de la iglesia establecida. Ya no eran solamente unos conceptos, ya eran doctrina. ¿Cuáles eran estos conceptos de doctrina o de la doctrina? Número 1, los judíos deben ser considerados asesinos de Cristo y deben ser maltratados en consecuencia. Número 2, la iglesia ha reemplazado a Israel y Dios no tiene ningún propósito futuro para los judíos. Estamos hablando de la Edad Media, ya a los 1400. Y voy rápido en la historia. Estos conceptos fueron reforzados durante la Edad Media a través de las cruzadas, la Inquisición, representaciones de la Pasión, la epidemia de la peste negra y libelos de sangre. Todas las cruzadas para liberar a la Tierra Santa no eran otra cosa más que cruzadas para ir y matar a los judíos y robarles su tesoro de la Tierra Santa. Y hay unas series muy buenas en Netflix que usted puede ver, historias reales, basadas en la realidad. Las cruzadas, los templarios, todo eso fue exterminio de los judíos. En 1492, el rey Fernando decidió que todos los judíos de España debían ser expulsados de España. Se temía que los judíos eran un peligro para el cristianismo. Aproximadamente 150,000 judíos fueron obligados a abandonar España. Cristóbal Colón sale de España y descubre América, pero sus barcos estaban llenos de judíos que fueron obligados a dejar su amada España. La historia nos ha mentido también, ocultándonos todo esto. Y la iglesia no se diga, porque muchas veces desconocemos todo esto, no estudiamos. El impacto de la reforma protestante. Ahora entramos al protestantismo, ahora entramos a cuando el cristianismo cuando sale del catolicismo. ¿Cuál fue el impacto? Bueno, hubo un impacto grande también. Por desgracia, la reforma no produjo cambios de actitud. De hecho,
el odio hacia los judíos fue reforzado e intensificado por los escritos de Martín Lutero, el hombre que puso en marcha la reforma. Sí, el hombre que veneramos porque liberó al cristianismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver qué hizo Martín Lutero. Inicialmente Lutero fue amable hacia los judíos porque creía que su rechazo del evangelio se debió a su reconocimiento de la corrupción de la Iglesia Católica Romana. Él era amable y decía, bueno, los judíos han visto la corrupción de la Iglesia a través de la Iglesia Católica, han visto todo esto, quizás ese es su rechazo, y era amable con ellos. Pero cuando ellos continuaron rechazando el evangelio, Lutero volvió sobre ellos con una venganza. En 1543 escribió un panfleto titulado En cuanto a los judíos y sus mentiras, así se llama, y usted lo puede buscar. En cuanto a los judíos y sus mentiras, el documento era una diatriba antisemitista. En ella se refirió a los judíos como, oiga, Martín Lutero, oiga lo que escribió de los judíos. Un miserable y maldito pueblo, tontos, estúpidos, miserables, ciegos e insensatos, ladrones y bandidos, las grandes sabandijas de la humanidad, flojos y perezosos, ciegos y venenosos. No me crea a mí, búsquelo, verifíquelo, búsquelo con la historia. Esto no lo estoy inventando yo. Este es Martín Lutero, el reformador de la Iglesia protestante. Después de haberlos deshumanizado y demonizado, Lutero procedió a realizar algunas propuestas sorprendentes para tratar con ellos. ¿Cuáles fueron esas propuestas? Bueno, sus sinagogas y escuelas deben ser quemadas, sus casas deben ser destruidas, sus escritos talmúdicos deben ser confiscados, sus rabinos deben ser prohibidos de enseñar, su dinero debe ser tomado de ellos, deben ser obligados a realizar trabajos forzosos. Martín Lutero. No hace falta decir que los nazis alegremente citaron a Lutero, ya que subieron al poder y pusieron en marcha el holocausto a raíz de muchas de las enseñanzas de Martín Lutero, el reformador de la Iglesia cristiana, al que se le debe la existencia de la Iglesia cristiana. También se le debe el exterminio de muchos judíos. Y la Iglesia cristiana está fundada en el odio antisemitista y racial hacia el pueblo santo de Dios. En su libro Mein Kampf, publicado en 1925, Adolfo Hitler se refirió a Martín Lutero como un gran guerrero, un verdadero estadista y un gran reformador. Tengan en cuenta que Hitler era cristiano profeso, al igual que Constantino. Hitler dijo: yo soy cristiano. En 1924, en una reunión cristiana en Berlín, Hitler habló a miles y recibió una ovación de pie cuando hizo la siguiente proclamación. Hitler entonces procedió a hablar sobre la influencia de Lutero en su vida. Martín Lutero. Martín Lutero ha sido el mayor aliento de mi vida. Lutero fue un gran hombre. Él era un gigante. Con un golpe anunció la venida del nuevo amanecer y la nueva era. Vio claramente que los judíos debían ser destruidos y solo estamos empezando a ver qué necesitamos para llevar este trabajo adelante. En los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, el líder nazi Julius Streicher se defendió diciendo: yo nunca dije nada que Martín Lutero no dijo. Y ahí empezó todo, desde el año 50. Por eso ahora es normal que se haga lo mismo.
Cuando alguien empieza a caminar en el conocimiento de las raíces hebreas, lo primero que hacen es cortarlo, porque estás fuera de la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Lo que les acabo de enseñar el día de hoy. Es historia. ¿No me cree? Repita el video, busque los nombres, búsquelos a través de la historia y usted se va a dar cuenta de que la teología de reemplazo está fundada en un odio y en un antisemitismo tan tremendo. No se pierda la próxima semana, misma hora, mismo canal. Vamos a seguir hablando de todo lo que la teología y la historia nos ha quitado como iglesia, todo lo que nos ha robado. Por esa hora que llegamos a conocer las raíces hebreas, estamos regresando a lo que fue al comienzo, lo original. Pero tenemos que ser valientes para continuar este camino. Shabbat Shalom, familia, bendiciones, que la paz de nuestro Rey esté sobre cada uno de ustedes, que tengan paz, que tengan gozo, que tengan alegría. Recuerde, no me crea nada de lo que le dije, verifíquelo con la historia. No le puedo decir verifíquelo con las escrituras, porque solamente le di un pasaje, Hechos 18:1, la expulsión de Priscila por Claudio. Y si usted busca el Imperio Romano, si usted busca la guerra del Imperio Romano, usted se va a dar cuenta que cómo empezó a suceder todo. Busque los padres de la iglesia, Tertuliano, Ireneo, Orígenes, todos y cada uno de los que les acabo de hablar, y usted se va a dar cuenta que todo eso es el fundamento de la enseñanza cristiana. Martín Lutero, un gran reformista, alguien que dijo: ya no queremos seguir con la iglesia católica. Pero esa era la pantalla que mostraba al mundo. Detrás estaba el exterminio hacia el pueblo santo. Y dijo Santiago: nadie puede servir a dos señores, porque o quedas mal con uno. Y Martín Lutero, ¿servía a Dios o servía al enemigo? El holocausto es la prueba del Señor a quien le servía a él. Shabbat a todos, familia. Que tengan un buen comienzo de semana. Bendiciones. Que la paz de nuestro Rey esté sobre cada uno de ustedes. Y que tengan paz. Nos estaremos viendo la próxima semana, a la misma hora, por este mismo canal. Recuerde, la Torá es un estilo de vida. Conocer nuestra historia nos ayuda a no repetir los mismos errores de aquí en adelante. Y que la generación que viene detrás de nosotros sea una generación que conozca los orígenes, que conozca la verdad y que la verdad los haga libres. Bendiciones. Shalom. Octubre 4, regresamos otra vez al final del día. Queremos que usted sea parte de esta campaña Unidos contra Billow, poniendo, ¿verdad?, ese link que está en pantalla en su página de GoFundMe y pueda donar, hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer. Así que sea parte de esta gran bendición. Que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Quiero seguirte en que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Llévame de tu mano, Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz. Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy.
Colombia. A tu manera yo lo